Bien, ayer te contábamos, previamente situábamos la noticia que trascendía en horas de la tarde y que hablaba justamente de que la justicia procesó a 9 integrantes del ejército argentino por la muerte de Matías Chirino. Este caso que venimos siguiendo desde apenas ocurrió, lamentablemente, conversando permanentemente con Ezequiel, con el papá de Matías, con los abogados patrocinantes, Enrique Novo a la cabeza, siempre en contacto para diagnosticar una situación que buscaba simplemente nada más y nada menos que la justicia, ¿no? Y que se esclarezca la muerte de Matías Chirino en el medio de este ritual de iniciación, en Paso de los Libres, en Corrientes. Bueno, finalmente la noticia es que procesaron estos 9 integrantes. Recién te contaba, antes de la pausa, los nombres y de qué se los acusaba. Sin embargo, los abogados no están del todo conformes. Están conformes por un lado porque finalmente se avanzó en algo que parecía que no se movía, que estaba congelado, y mientras tanto la familia no se da por vencida y apunta al juez Fresneda, que es el juez a cargo en este caso, para ver por qué juzgó como juzgó, por qué hizo las imputaciones que hizo, ¿no? Y no de otra manera. Enrique Novo está en diálogo con Puntal AM y nos va a contar por qué. Buenos días, Enrique. Paula te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paula? Buenos días. Buenos días. Sí, como bien vos decías, la resolución del juez, ha sido, por un lado, contundente, en cuanto a la fijación de la plataforma fáctica, en lo que evidencia un error, a nuestro modo de ver, es en la calificación jurídica de las conductas vinculadas con el desenlace trágico que se llevó la vida de Matías. ¿Y por qué es esto, Enrique? ¿Cómo fue? Para nosotros el razonamiento es totalmente ilógico, porque desconectan las conductas sádicas acreditadas con el desenlace. Para fijar el procesamiento por el delito de abuso de autoridad en razón de los vejámenes sufridos por el subteniente Chaile y Mesa, que son los dos compañeros de Matías, lo hacen en base a estas conductas abusivas, esto de obligarlo a ingerir alcohol, de obligarlo a tirar de la pileta, hacer movimientos vivos, dejarlo solito en la habitación con frío. Pero cuando hablamos de la muerte de Matías, dice que al haber fallecido Matías, estas conductas ilegales quedan subsumidas en su análisis por un delito de pena mayor, que sería el homicidio. Pero ahí centra la cuestión, como si Matías hubiera fallecido exclusivamente por una omisión de un deber de cuidado de estos imputados, y no por las conductas abusivas y sádicas que realmente generaron su fallecimiento. Entonces, sobre ese punto, que uno hace la lectura y parece un detalle menor al final, nosotros lo vamos a objetar mañana, pidiendo que la Cámara Federal de Apelaciones, si es que el juez nos concede la apelación, si no tendremos que ir en queja, para que modifique esta cuestión y se califique a esas conductas que terminaron llevándose la vida de Matías como homicidio simple o como homicidio agravado, de acuerdo al criterio de la Cámara. Bueno, entonces, la posible apelación no es posible, digo, va a ser un hecho a partir de mañana, por lo que estás contando, Enrique, y va a comenzar la rutina que, si es necesario, llega a la Corte Suprema y que busca, en definitiva, más allá de la justicia, otro tipo de penas. Sí, totalmente, porque ya hay una cuestión importante que quedó acreditado, que la denuncia hecha por Ezequiel fue confirmada por la prueba rendida en la causa, y eso lo refleja la resolución. Pero el análisis jurídico que hace el juez está lejos de ser correcto a nuestro modo de ver, y esperemos que eso lo subsane la Cámara Federal antes del juicio que se realizará ante el Tribunal Oral de Corrientes también. De subsanarse, de lograr ustedes lo que están buscando, que es la justicia. Exacto. Y que se rotulen y que se juzguen los hechos tal como ustedes consideran que pasaron, ¿no? Y como lo indican las pruebas. ¿Qué les espera como pena a estos 9 integrantes? Bueno, varía mucho, porque el homicidio culposo, que es tal como está caratulado ahora, va hasta 5 años de prisión. En cambio, los otros superan los 8 años de
de prisión y van modificándose de acuerdo si es homicidio simple o agravado, pero ya el piso es mayor y asegura que a quien se condene tenga que pasar más de un día en prisión en respuesta al terrible acto que hicieron, que terminaron con la vida de Matías. Eso es lo que pretende la familia, que las responsabilidades caigan sobre justamente quienes generaron que se acortara tan drásticamente la vida del joven. Enrique, vos tenés comunicación permanente con Ezequiel, el papá de Matías, y en su momento nos habías contado que él permanentemente incluso había tratado de mantener comunicación con el propio juez, pidiendo, accediendo a el aceleramiento de esta causa que por momentos parecía ahí frenada. ¿Cómo está la familia de Matías en general hoy? ¿Y qué expectativas tienen con respecto a esto que acaban de reconocer como positivo en un grado? Pero como que falta ajustar un montón de cosas. Exactamente. Y sí, no, están con una postura firme, con esperanza que se llegue a buen puerto, saben que se va a demorar el desenlace final, que estos obstáculos aparecen, pero también son conscientes que entre julio del año pasado y este marzo la causa ha avanzado muchísimo y que en aquel momento, cuando le hablaban de que Matías había fallecido de manera natural como por un accidente, y ahora que hay un reconocimiento judicial del tema, es un paso muy importante. Quedan algunos por dar, pero para ellos es trascendente el avance que se ha tenido. Ante estos obstáculos, digo que son por interpretaciones, por un pacto de silencio primero, por interpretaciones judiciales después, por la lejanía que tiene la familia con respecto a un juez que a su vez es muy distante él en lo particular, pero bueno, sabe que lo que han perdido es irreparable y que su lucha es exclusivamente para que la verdad se plasme en una sentencia y que esto no vuelva a pasar y que el ejército tome cartas en el asunto, y no por una cuestión de esta fiesta de bienvenida, sino por una cuestión de avanzar más y que no haya más abusos en los ejercicios del mando. Más profundamente en la formación de los integrantes del ejército. Y vuelve a pasar un caso semejante en la sociedad, y más en particular el Estado Nacional y el ejército no habrá aprendido nada. Y es que ya es Carrasco, es Chirino, esperemos que no sigan sucediéndose. Quería preguntarte finalmente cuál es la situación actual de los procesados, porque tengo entendido que los procesaron sin prisión preventiva. Entonces, ¿cuál es la situación real hoy? Siempre estuvieron sin prisión preventiva. Y el juez siempre dijo que se iba a mantener así, porque no había ningún peligro en el desenvolvimiento de la causa. Bueno, el dolor para la familia es que mientras no pueden estar con Matías, ellos disfrutan de sus familias, y las demoras parece acrecentar el dolor de la familia. Pero bueno, ya entienden que todo proceso debe resguardar el derecho de defensa aún de aquellos que se llevan la vida de los seres queridos, y que solo así se va a llegar a una sentencia conforme a la Constitución.